tener una hora para hablar, contar, escuchar. Una hora entera para estar haciendo sociales. Haciendo Sociales, el programa del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Villa María. Prepara el mate, que ya arrancamos. Alta en el cielo un águila guerrera. Audaz se eleva en vuelo triunfal. Azul un ala del color del cielo. Azul un ala del color del mar. Así en la alta aurora irradial. Punta de flecha el áureo rostro imita. Y forma estela al purpurado cuello. El ala es paño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía. Del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía. Del sol nacida que me ha dado Dios. Aurora. De esa manera arrancamos hoy leyendo en este programa de Cuadernos de Campo dentro de Haciendo Sociales. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando una nueva emisión en una nueva semana aquí desde el campus de la Universidad Nacional Villa María, 23 de junio del año 2025. Hoy en una emisión de Cuadernos de Campo, de un día que vamos a dedicárselo a la figura de Manuel Belgrano, al Día de la Bandera, al Instituto Belgraniano. Por eso ustedes ya lo han visto, ya nos está acompañando un hombre de la casa, de la Universidad Nacional Villa María. El contraste de voces es fuerte, porque la verdad que la voz de Fernando tiene mucho que ver con esta casa, pero es Ferlan Franco, que ya lo voy a saludar y luego voy a saludar al equipo. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Gracias, Javi, gracias a todo el equipo, gracias por la invitación. Esto es hermoso estar acá y compartir este momento que vamos a compartir, y sobre todo las temáticas que vienen al caso. Bueno, ¿qué les parece este espacio en el campus? Me gusta, es muy cálido, es acogedor, te da la bienvenida cuando entras. Bueno, saben ustedes que estamos transmitiendo en vivo desde el edificio Carlos Domínguez, desde el módulo C, en el aula 1C, donde funciona el EAS y también Sociales al aire, así que si quieren pueden pasar y saludarnos por el pasillo. Es algo que habitualmente ocurre, pero bueno, para quienes están en el campus y se están enterando, pueden venir a vernos. Saben también que transmitimos en vivo a través de Sociales al Aire, ese canal de YouTube donde estamos migrando los contenidos del Instituto de Ciencias Sociales, así que en ese lugar pueden interactuar con nosotros, además de suscribirse y ver no solo este programa, el Haciendo Sociales, que sale todos los días de 13 a 14, sino también Agenda del Desarrollo, que sale los martes a las 20, y algunas otras propuestas que están prontas a llegar. Ya vi una promoción de las pimientas negras dando vuelta por ahí, así que muy pronto se sorprende Gonza Gentile, nuestro operador estrella y quien nos pone al aire, Carla Bendaño, la productora general de este programa, en general y en particular, porque hoy es día de la Secretaría de Investigación y Extensión. Antes de meternos de lleno a charlar con Fer, y después de ese hermoso arranque que tuvimos leyendo solo alguna parte de Aurora, quiero contarles que hoy vamos a estar musicalizando con José de Estacio y su trabajo final de grado, Música de mi Tierra. Él es graduado de la licenciatura en composición musical con orientación en música popular. Ya saben ustedes, carrera inserta en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, y que semana a semana nos permite ir conociendo las producciones de nuestros graduados y graduadas, en una forma de dar marco a lo que charlamos aquí, pero también difusión a hermosos trabajos finales de grado que se han ido produciendo en el último tiempo. Así que hoy vamos a estar musicalizando con piezas de este trabajo final de grado y compartiéndolo con nuestra audiencia, ya saben, a través de el Haciendo Sociales, con las plaquitas para que puedan ver también el trabajo discográfico que hay atrás de un trabajo final de grado. Estamos y vamos a charlar hoy con Ferlan Franco. Con Fer somos compañeros. Hoy hace 9 años que trabajo en esta universidad, porque un día como hoy se inauguraba UniTV y fue mi primer día de trabajo como cronista. Así que hace 9 años que yo trabajo en el Centro de Medios, primero como contratado, desde el año 2021 ya como trabajador no docente de esta casa. Bueno, y desde ahí con Fer compartimos espacio de trabajo en el Centro Integrado de Medios, pero bueno, uno lo conoce a Fer también por ser parte de esta universidad de hace mucho tiempo. Primero, en ese sentido, Ferlan Franco y la Universidad Nacional de Villa María. ¿Qué me puede contar de eso? De esa relación. ¿Cómo nos encontramos con esta casa? ¿Cómo nos encontramos? Nos encontramos cuando yo estaba hace muchos años, en otro siglo, haciendo otra carrera, un terciario dedicado a otra cosa, más vinculado a la tecnología, a la computación, analista de sistemas y demás. Y apareció un amigo contándome que
habían abierto una carrera para hacer así, cine y televisión en Villa María. De esa manera. De esa manera, cine y televisión. ¿Y cómo? Sí, una carrera como la de Córdoba, como la de la Nacional, como la Metro, una cosa así, pero en Villa María. Bueno, vemos, a ver, ¿y qué onda? Y bueno, vamos. Ahí me vine un 16 de enero del... vine en octubre. Vine en octubre a conocer un poco dónde estaban mis amigos viviendo y demás. Me quedé unos días. Y 16 de enero del 2000 caí con una mochila y un CPU bajo el brazo, me bajé del Coata y me instalé en una... Cuando dice vine, porque viene del sureste cordobés. Vengo de Inriville. Bueno, y de allí llegué en el Coata, me bajé con el CPU y la mochila y me instalé sobre unas frazadas en el departamento donde vivían mis amigos. Y bueno, con idas y vueltas ya son 25 años que estoy en Villa María. Bueno, una vida. Más de la mitad de mi vida. Cuando vine a los 22, cuando cumplí 44, dije, pucha, tengo la mitad de mi vida instalado en Villa María y ya en la universidad van a ser unos... Bueno, entré y a conocer este mundo en el año 2000, así que son 25 años de relación que tengo con la universidad. Bueno, muchísimo. De convivencia. Empezaste a estudiar en esta universidad y después a trabajar en sus medios. ¿Cómo se dio eso? Bueno, empecé a estudiar y tuve idas y venidas, vueltas, sí. Idas y venidas, volví, me fui de la Casa de Altos Estudios. Pero empecé a trabajar en medios en Villa María, pasé de una radio a otra radio, estuve un tiempito en el canal de televisión, otra radio, estuve unos años ahí boyando por distintas radios y apareció la oportunidad o la posibilidad de que la universidad tuviera medios, que no tenía. La universidad tenía una representación en un medio radial solamente que aparecía, era una aparición por semana, y algunos contactos de prensa que se hacían a diario por teléfono con un puñado de radios de la ciudad de Villa María y de la región. Era todo lo que había en cuanto a transmisión oral. Después estaba la parte escrita, los informes, las gacetillas de prensa y demás. Bueno, apareció esa oportunidad y entré a preguntar, digamos, vi luz y entré. Bueno, y tuve la fortuna de que habiendo estado en el medio, haciendo grabaciones y trabajando en radios y demás, fue, digamos, bastante sencillo el ingreso o el incorporar algunas piezas y algunas cositas nuevas. Algunos elementos de comunicación que metimos a la incipiente Secretaría de Comunicación, que fueron la grabación de piezas, la distribución, empezar a usar las tecnologías un poco más digitales. Había una reticencia a que la universidad, en ese momento, que la universidad comunicara vía correo electrónico, porque no se podían subir archivos, porque era una cosa engorrosa y demás, y empezamos a pelearla ahí para decir, lo mandemos todos los días, en vez de mandarlo a 5 radios, se lo mandamos a 50, y si de esas 50, 10 la pasan, ya tenemos el doble de lo que teníamos hasta ahora. Y empezamos a hacer un poco esa dispersión, esa distribución de información de la UNI. Yo desde el lado técnico, del lado de la grabación, el micrófono, venían las redacciones armadas, supervisadas, hacíamos una grabación, una edición y salía eso, que fue el germen, digamos, de lo que hoy es Radio Universidad, en la cual estuvimos ahí también desde el primer momento. Con algunos espacios en un streaming de prueba. Hacíamos streaming allá en el año 2009, creo, 2010 y 2011. Claro, porque el inicio de Radio Universidad fue una radio por internet. Fue una radio por internet. Cosa que hoy es muchísimo. Claro, sin cámaras, por supuesto. Obviamente era no solo había banda 22. ancha, de semejante ancho de banda. Hacíamos, una radio por internet. Hacíamos un programa con Débora. Con Javier Arenas en su momento, hacíamos contacto universitario, se llamaba, hacíamos un espacio así también, de una hora y media en las mañanas, y actualizábamos noticias de la universidad, alguna entrevista, algún invitado, un poquito de actualidad,
Y bueno, íbamos haciendo ese experimento, se empezaron a sumar algunas otras piezas grabadas y otros espacios en vivo hasta que tuvimos más o menos una transmisión y pusimos, digamos, una computadora a emitir durante las 24 horas un poco de música, seleccionábamos mucho la música, había mucho filtro para la música, qué poníamos, cuál es el carácter de tal músico, de tal producción, si esto es independiente, si teníamos el permiso para pasarlo, si no teníamos... Hicimos toda una cosa así que después derivó en el aire, ya en 2011 a fin de año, donde trasladamos un poquito eso al aire de la radio y nacieron un montón de otros programas que algunos siguen, otros no. Sí, como los viejos amigos del rock que todavía están ahí dando los vueltas. amigos del rock están ahí, bueno. Y otras cosas. Bueno, ese fue... O sea, fui alumno de la universidad y después empecé como trabajador freelance, vamos a decirlo así, y después el contrato y después, bueno. Y tu voz seguramente marca los momentos más emocionantes de muchas personas que terminan su etapa universitaria. A mí me pasa algo muy especial con eso. Yo a veces no lo puedo creer. Hice mi primer acto porque el locutor de ese momento no podía hacerlo. Era inminente una colación de grado y me dijeron, ¿pero vos te animás? Yo hice locución. En actos municipales, en actos municipales y desfiles en el pueblo, traía mucha, tal vez un poco venciendo mi absoluta timidez, un poco lo que incorporé fue el haber hecho muchos eventos sociales, cumpleaños, casamientos y esas cosas, la verdad cientos durante una década prácticamente antes de venir acá. Y a lo mejor eso me desinhibió un poquito y dije que sí. Y así que en octubre de 2008 hice mi primera, no me acuerdo si era un acto, una colación de grado. Creo que tengo guardado el correo donde me mandaron las glosas ese día, 2008. Así que son 17 años y después empecé como siempre, ¿no? Con idas y venidas, hubo ocasiones olvidables con un montón de errores, cosas que estaban así anotadas en la glosa porque se iba actualizando en el momento y la cero experiencia, improvisación de decir un nombre y que te miren todos así como diciendo, ¿a quién nombraste? ¿Viste? Nombrar a alguien o darse vuelta y no nombrar al principal invitado. Y tenía que volver 2 hojas atrás para acordarme cómo era el nombre. ¿Viste? Y me pasaban un papelito así con el nombre. Y al doctor también. Lo saludamos. Bueno, la cara, me imagino el rojo de ese momento. Pero bueno. Cosas que hacen un montón de cosas hasta esto. Hasta hoy. Sí, y no sé si se toma real dimensión, pero digo, personas que se van de la universidad y que concluyen una etapa, escuchan tu voz, la de Debbie en los actos de colación, digo, estamos a nada de nuevos actos de colación, y por ahí uno en la diaria lo toma como parte de su trabajo, pero para esas personas es quizás el día más importante en su vida o en muchísimo tiempo. A mí me emociona mucho. Me emociona mucho, es la otra cosa de lo que me pasa con eso, ¿no? A mí me emociona mucho, me ha pasado a veces que o Débora o la eventual compañera que tuve en la locución en ese momento, porque cuando he estado solo me costó un montón, pero con un acompañante al lado, siempre te pasa que hay algún conocido. Formando parte de la comunidad, formando parte de esta gran familia que es la universidad, siempre te pasa que hay algún conocido, o un compañero de trabajo, o el hijo de un compañero de trabajo, o alguien que empezó a estudiar con vos, o que conociste, o un vecino que sabés que estudia, y es alguien con quien tratás y se recibe, y nada, y a mí me gana y me embarga la emoción, a veces de poder ver un rostro conocido y ver esa emoción, y por ahí venimos repasando la lista así, y le digo a Débora, lo nombro yo, claro. Que lo nombro yo. Y nombro a alguien así y lo veo y lo disfruto, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Ya te voy a preguntar, y para meternos en el tema del día sobre Manuel Belgrano, pero yendo a la actualidad, Fer, desde hace también 9 años aproximadamente, sí, más o menos, el panorama universitario. Panorama universitario. Está por cumplir 600 programas. El jueves es el programa número 600. ¡Wow! Y en agosto, el 8 de agosto,
cumplimos 9 años. Wow. 9 años en el aire. Bueno, muchísimo trabajo ahí reflejando Es lo mucho, que pasa sí. en la Uni, martes y jueves, y con reiteraciones en la pantalla Uni TV. Como todo lo que hemos charlado acá, atravesado incluso las circunstancias de la pandemia y viendo cómo readaptarse en su momento. Pero bueno, un valiosísimo trabajo que hacen con Debbie allí y con el equipo realizativo de Uni TV, pero Fer ahí a la cabeza. Felicitaciones, 600 programas, no 600. poca cosa. Gracias. No, es bastante, es Muchísimo. bastante. Nos decían, pero ¿y cuándo fuiste sacando los números? Tengo más o menos en la memoria, tengo un archivo. Nos pasaron por circunstancias que alguna vez o no se emitió, o no se grabó, o no se grabó el aire, pero quedó el archivo de lo que teníamos y demás, pero contabilizando pusimos un número redondo y dijimos, bueno, hagamos 600, tal vez haya sido el 600 el de la semana pasada, o sea, en agosto, pero estamos ahí en los 600 programas, por eso le pusimos este jueves 26 para celebrarlo en el aire. Vamos a hacer el programa, tenemos agenda, información y demás, pero lo celebramos en el aire. Con 600 programas. Che, Fer, bueno, felicitaciones por eso. Y antes de ir a la pausa, quiero preguntarte sobre la figura que hoy nos convoca en torno a la bandera, que es Manuel Belgrano. ¿Cómo te acercás a Manuel Belgrano? ¿Cómo es tu relación con este prócer argentino? Me ha inspirado mucho siempre saber o ver qué fue de la historia y de la vida de los próceres, por ejemplo, ¿no? San Martín, Belgrano, qué hicieron. Y en esa búsqueda me encuentro con algunas cosas que tienen que ver un poco también con... Cada uno le encuentra al prócer de bronce, le encuentra características con las cuales se identifica. Y a mí me pasaban cosas que son ideológicas con Belgrano. Porque leyendo cosas sueltas, uno dice, un tipo adelantado un siglo a su época. Y así como quiso la cosa, me choqué con el Instituto Belgraniano de acá de Villa María, que desconocía que existía, y ahí comenzamos un camino que ahora yo estoy en la comisión, todavía no soy más el presidente, ya han pasado 2 después de mí, pero yo ahora ya los voy a mencionar, les voy a mandar saludos a todos y demás. Nos encontramos ahí porque nada, y después uno, aprovechando esa relación, profundizar un poco más sobre la vida, la obra. La vida, la obra y la obra que se resume en el pensamiento también. Porque hay mucha obra de Belgrano que nunca se hizo, nadie la hizo. Pero es obra porque ya la pensó. Y tal vez dicen, pero Belgrano traía el pensamiento del iluminismo. No, traía su pensamiento. Tomó de acá, tomó de allá, vio a dónde había que aplicarlo, porque no era lo mismo estar en Salamanca que venir y aplicarlo acá en el puerto, ¿no? En este Caribe frío con contrabandistas y comerciantes que hacían de las suyas en ese puerto, y cómo ordenarlo y qué hacer y seguir siendo dependiente o no dependiente. Las ideas se aplican en el territorio. Por fuera son ideas. Me voy a quedar con esa frase. Para cerrar este primer bloque, nos encanta charlar con Fernando. Ya van 26 minutos pasadas de las 13. Así que vamos a separar musicalmente, únicamente con música, con Suite de los Elementos, música de mi tierra. Es el trabajo final de grado de José de Estacio, con quien vamos a arrancar con esta pista número 6, Suite de los Elementos. Y ya venimos para seguir compartiendo Haciendo Sociales. Hoy Cuaderno de Campo. Nos vamos a meter a hablar de nuestra bandera nacional. Ya se despierta en la noche, llama que me hace vivir. Frío en la sombra del monte, tú
luz me ayuda a seguir. Llovizna, no me lo apagues, déjamelo por aquí. Vientito, soplale lento, no me lo vaya a dormir. Siento la paz en el aire, siento que puedo seguir libre en el flujo del tiempo, fuego que ayuda a vivir. Llama que se hace ceniza, no me dejes de latir. Brinda tu arrullo en silencio, no lo dejes consumir. Danos tu luz y tu aliento, cuida al que debe partir. Sin tu caldeado reflejo se hace difícil seguir. Siento el calor en mi centro, siento tu fuerza en el fin. Rompe ese frío del tiempo, fuego que ayuda a vivir, fuego que ayuda a vivir, fuego que ayuda a vivir, fuego que ayuda a vivir. Aquí está la bandera idolatrada, La enseña que Belgrano nos legó. cuando triste la patria esclavizada. Con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, Que al mundo con sus triunfos admiró. cuando altiva en su lucha y victoriosa. La cima de los Andes escaló. Aquí está la bandera que un día, En la batalla tremoló triunfal. y llena de orgullo y bizarría, A San Lorenzo se dirigió inmortal. aquí está, como el cielo refulgente, Ostentando sublime majestad. después de haber cruzado todo el continente. Exclamando a su paso. Libertad, libertad, libertad. Bueno, una bandera que exclama libertad, la bandera argentina. Qué paradójico. Poder hablar de nuestra bandera como símbolo patrio. Recién reflexionaba sobre las ideas de Belgrano, Fer, que es mucho más que la creación de la bandera. Mucho. Manuel Belgrano es muchísimo más que eso. Pero vamos a ocupar este bloque a hablar particularmente de este símbolo patrio. Como primera instancia, sobre eso, sobre la bandera como un símbolo de esta Argentina. Manuel Belgrano es un símbolo. No un símbolo patrio, Manuel Belgrano es un Me símbolo. gusta eso. Es un prócer y muchas veces la denominación de San Martín como el padre de la patria, por su campaña de liberar Argentina, Chile, Perú y demás, deja fuera a otros. Deja fuera a otros porque nunca nadie trabajó solo. ¿No? Nadie se salva solo. Es decir, más actual que la frase de ahí Sí, de la serie. Impresionante. Y Belgrano fue un gran hacedor, como te digo, de ideas para aplicar en el territorio. Seguramente San Martín, sin alguna idea de Belgrano, hubiera hecho alguna cosa distinta. Y viceversa, porque había contacto, había
comunicación de esa época había. Belgrano, tras su muerte, es un símbolo en sí mismo de la entrega. Quiero hablar de Belgrano porque Belgrano era hijo de uno de esos comerciantes, comerciantes de la corona, que al mismo tiempo eran contrabandistas y hacían la mitad de la fortuna, la mitad en blanco, la mitad Barrani. Belgrano era un hacendado, un heredero, junto con sus 9 hermanos, de esa fortuna del puerto de Buenos Aires. Y se la tiró toda. Así. Se cobró la herencia de Domingo Belgrano, se la cobró en vida. Esto lo digo acá, en este espacio, y alguna vez lo dije en una escuela, y las maestras se desarmaban el brushing a tirones, porque ¿cómo va a decir eso de Belgrano? Belgrano se tiró la herencia en vida, en uniformes, en comida y en insumos para sus soldados y para hacer la campaña libertadora y el ejército del norte. Dice muchísimo eso de Belgrano. Dice muchísimo de Belgrano. Por eso cuando dicen murió pobre porque se la gastó, porque sus otros hermanos murieron millonarios como habían sido y herederos de su padre. Uh-huh. Por eso uno a veces ve o conoce gente con la descendencia, digamos, qué sé yo, y decís, pucha, qué estatus, qué posición que tienen. Hay de todo, ¿eh? Hay gente maravillosa descendiente de Belgrano. Y hay otros que no son tan maravillosos, pero bueno. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que tengan este estatus? ¿Qué cobraron por el prócer? ¿De dónde viene? No, viene del lado que no era de Manuel. O sea, el tipo se gastó una herencia de un rico comerciante del puerto de Buenos Aires del 1700 al 1800 en campañas militares para liberar esta nación y transformarla en una nación soberana. A diferencia de San Martín, que no tenía nada y la gestionó toda. Él no tenía nada, la gestionó. No se la dieron porque para el pitucaje del cabildo era demasiado refinado y caprichoso. Y dijo, sí, bueno, y se la gastó él y la puso él y logró lo que logró. Así que, como Belgrano, como símbolo. Pasamos a la bandera. La bandera es símbolo de ese pensamiento, de esa obra de Belgrano, de la obra hecha y la inconclusa. Es símbolo de que un pueblo necesita no ser sometido. Símbolo que un pueblo necesita ser identificado, identificarse con sus pares y ante el resto, ante los diferentes, porque habemos diferentes. Uh-huh. Bueno, la bandera es símbolo de eso. La bandera, cuando está izada en un mástil, yo lo suelo decir cuando íbamos a los actos para hacer los cambios de bandera y demás, la bandera es ese símbolo que aglutina. Donde haya una bandera argentina izada, ahí sabemos que nos podemos encontrar, y quienes nos encontremos vamos a ser argentinos porque vamos a estar cobijados por ese símbolo. Acá y en cualquier parte del mundo. Ves una bandera argentina ondeando, izada, colgada en algún lugar, y te acercás porque te acercás a tocar un pedacito de tu tierra, de tu patria. Uh-huh. Así que más importante y más aglutinante que ese símbolo, que la bandera, lo de Belgrano fue revolucionario, realmente. Me encanta eso de Belgrano como símbolo, Fer. Me pareció muy valedero poder hablar de esa persona detrás de la figurita del Villiquen por ahí. Es que Belgrano fue un rebelde, a diferencia de los demás, porque de San Martín se puede decir, fue un estratega militar, fue un comandante, un gran movilizador de fuerzas, de fuerzas armadas, de ideas, de estrategias militares. Se estudian sus batallas todavía ahora en las academias. Uh-huh. Bueno, pero Belgrano fue un rebelde a su clase.
Belgrano fue un rebelde a su clase, fue un rebelde a su sociedad, fue un rebelde a su mandato. Él dijo, no voy a ser un caballero refinado de la élite porteña. Me voy a Jujuy a que me coman las vinchucas, pero vamos a sacar a los españoles. Y lo dijo y lo vivió. Y se comió todas las enfermedades de la vida y por haber y demás. Y así terminó con 50 años, que era una edad avanzada en 1820, pero había gente que vivía más. Pero no tuvieron la vida de Belgrano. Alguien de la clase, de la casta de Belgrano en esa época y tal vez vivía más de 50 años. Claro. Y sobre la bandera en sí, sobre cómo es la bandera, sobre sus características, ¿algo que te gustaría hablar y contarle a nuestra audiencia? Tengo para después cuando hablemos más del ritual de la bandera, pero la bandera... Si querés lo podemos unir ahora, ¿eh? No, la bandera es eso, es un símbolo que aglutina para mí. En cuanto a la creación, el pensamiento de Belgrano, y hay tantas líneas que convergen en la bandera, iba a decir divergentes, no, era al revés. Hay tantas líneas que convergen en la creación de la bandera, que si se inspiró en el manto de la Virgen, que si se inspiró en los colores del cielo, esa es la más poética, que si se inspiró en el celeste Borbón, por su acercamiento y su pedido con Carlota, que estaba exiliada en Brasil, y pedirle que viniera a ser monarca de estas tierras, si su cercanía luego, o tal vez simultáneamente, con las ideas, con estas ideas bajadas de allá del altiplano, de Chuquisaca, de los... se me borra, de los Castelli, de los Moreno, de los... se me fue Monteagudo. De esta revolución, de poner un carácter de Tupac Amaru a los políticos de Yabó y Yaquet, y poner un monarca inca a regir esta tierra en oposición al vetusto sistema, que por cierto ya había caído, pero había caído puertas adentro, puertas afuera siempre se manejó igual, después de la Revolución Francesa. La bandera tiene todo eso, y sobre todo tiene la rebeldía de Belgrano como primera medida. Comunico que al no tener identificación en nuestras tropas he decidido izar bandera para identificar, qué sé yo. Cuando llegó la respuesta que decía absténgase de izar bandera, seguiremos usando y demás, Belgrano iba camino a Jujuy, ya había encargado 500 banderas para hacer y ya se la habían bendecido, y la otra ya estaba en Rosario flameando. Venía con las comunicaciones, el WhatsApp de esa época que tardaba un mes, el streaming venía lento. Cuando se enteraron y le dijeron no ponga bandera, seguimos siendo con la bandera de España, el otro ya había encargado las banderas, ya la estaban haciendo en Jujuy, y ya iba camino a hacerla bendecir y a proclamarla como bandera nuestra. Y bandera que fue... al año siguiente se la tuvieron que aceptar. Aceptada eso. Claro, al año siguiente. Al año siguiente. Un año antes ya habían puesto la escarapela. Claro. Propuesto la escarapela, mismos colores y demás. Y fue aceptada. Fer, sobre esas cosas que se llaman protocolo, pero que giran en torno a la bandera, que seguramente te ha tocado ir muchas veces a actos o a ceremonias bastante particulares, que es cuando deja de estar en utilidad la bandera de ceremonias, por ahí, algunos datitos o cosas que quizás puedan llamar la atención a quienes están del otro lado que nos puedas compartir. Bueno, si alguien tuvo oportunidad de ver el acto en Villanueva, el jueves a la tarde, o el viernes 20 fue. No, el jueves a la tarde en Villanueva se hizo una baja de bandera en el pleno acto por el Día de la Bandera por Manuel Belgrano, el que organizó la municipalidad. Y fue muy emocionante porque había mucha gente, mucha representación de instituciones,
Y a veces se hace generalmente en una ceremonia íntima. Íntima, sí, con una comunidad educativa. Claro, la comunidad educativa, van algunos invitados y demás, y se hace íntimo, es emocionante. A mí me pasa, cada vez que voy me toca muy fuerte. Por el momento, por lo que se vive, por lo que representa cada cosa. Y eso pasa cuando se desnaturaliza el símbolo patrio para que vuelva a ser elemento cotidiano, un elemento material que uno lo puede manipular, doblar, tirar, quemar y demás. Se desacraliza, porque para nosotros la bandera es sacra, es sagrada, que no tiene nada que ver con fe religiosa ni demás. Lo sagrado es sagrado para el religioso, para el no religioso, para el habitante, para el argentino. La bandera es sagrada. Como símbolo patrio, ¿no? Sí, sí, sí. La bandera, la escarapela son cuestiones. La bandera más que todo está al mismo nivel. El escudo, la bandera, el himno. A usted le tira un poco más la bandera. Sí, pero la bandera me tira más. La bandera es intocable. Es sagrada, realmente. Por eso... Generalmente, cuando está todo bien armadito y pudimos hacer la logística de conseguir todas las cosas y demás, se manipula con guantes. Cuando se le da su nueva, digamos, su nueva destino a la bandera nueva, recién sacada de la bolsa, porque se compra en una librería, viene la bandera, tiene las medidas reglamentarias, 1,40 por 90, la de flameo. Después vienen otras escalas proporcionales que están en el decreto, yo no me acuerdo. Están en la reglamentación del decreto. El primer decreto es de 1944. 1944. Creo que es también de la creación del Instituto Nacional Belgraniano. Podría sentarse a la mesa a hablar del protocolo, pero como no le gusta venir de este lado, no se sienta ella. Estamos diciendo a Carla, que está del otro lado. Lo tiene muchísimo más claro que yo, seguramente. Yo voy sobre la práctica lo que voy recordando. Y la bandera tiene esa característica, tiene esa mochila y esa carga de lo que hizo Belgrano para crearla y rebelarse contra su propio mandato, su propio gobierno y demás, y establecer un símbolo que hoy nos une a todos los argentinos. La bandera es una, pero hay diferencias sobre los usos, ¿no? Por ejemplo, una bandera de ceremonia, ¿en qué diferencia una bandera de flameo? La bandera de flameo se iza con música, con acompañamiento, con aurora, con una oración a la bandera y demás. Se arría también, no se dobla. La bandera de flameo no se dobla, no debe, ninguna bandera debe tocar el piso. O sea, esas banderas gigantes que hay en los mástiles de las plazas y en lugares así emblemáticos, esas siempre tiene que haber alguien que la vaya recogiendo a medida que se arría y bajarla y hacerla, y se abullona con el sol para arriba. Esa es la forma de guardado, de conservación de la bandera de flameo. Hasta que sus características ya físicas se deterioren mucho y hay que pasar a la siguiente opción. La bandera de ceremonia tiene sus elementos, lo que hemos aprendido un poco también en la escuela, ¿no? El asta con su cuja en el talí, el regatón, la moarra, la corbata, el moño. La bandera no debe ser... La bandera no se escribe, no se borda, no tiene ni un símbolo, ni un aplique, ni un pin, ni un adorno, ni una cinta, no lleva nada. La bandera son las dos franjas celeste y la blanca con el sol en el medio. Es eso nada más. Sí vienen los elementos, como es la corbata, que es donde uno pone el nombre de la institución. El Instituto de Sociales lo tiene, la universidad también, con la inscripción de dónde. De a quién pertenece. Sí. A quién pertenece esa bandera, o en realidad sería a quién representan los portadores de esa bandera. El abanderado está parado así, dice Instituto de Sociales, está representando al Instituto de Sociales o a la universidad en su caso, a la institución que sea. El protocolo es ese, la bandera se aplaude. Algo que nos pasó mucho en los protocolos y en los actos y demás. Un debate
aquí tenemos más agua. Sí, ahora voy a tomar. La bandera se aplaude al paso. No es que dice, aplaudimos porque entra la bandera. Así, y sigue la música y se termina de acomodar la bandera. No, la bandera se aplaude al paso. Es más, si hubiese como una ola de aplausos donde empieza a aplaudir la gente de atrás y va pasando la bandera, la aplaudís y bajás las manos y siguen aplaudiendo así, no habría ningún inconveniente, como hacen, viendo apunta Carla, como hacen las fuerzas que están así, pasa la bandera, se escuadran, saludan y bajan la mano y demás. Es al paso de la bandera, se aplaude. Tanto a la entrada como a la salida. Nos ha pasado mucho. Lo de la salida ha sido muy discutido, ¿no? Despedimos en silencio a nuestra enseña. No, si no es un duelo, la enseña, la bandera es la bandera nuestra, hay que aplaudirla, a rabiar cuando pasa. Pero bueno, estuvo durante unos años protocolizado, después se dejó el libre albedrío. Hoy uno busca en la legislación, en la provincial dice una cosa, en la nacional dice otra, las escuelas en lo que quieren. Así que sí, es muy variante. Es muy variante. Mientras la aplaudamos y sepamos que la bandera argentina está todo bien. Es hermoso, creo que va por ahí. Es hermoso esta charla que estamos teniendo, Fer. La verdad que gracias por estar aquí acompañándonos. Me encanta, Gaby. Es un gustazo y nos queda poco tiempo, así que vamos a separar musicalmente y ya venimos para el último pedacito de nuestro programa. Vamos a estar hablando del Instituto Belgraniano. Vamos a escuchar Coplas al Fuego Renaciente, también de este trabajo final de grado titulado Músicas de mi Tierra. Es la pista número 7, Gonza, y ya continuamos.
bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad, guía de la victoria en la guerra y del trabajo y la cultura de la paz. Vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Juremos defenderla hasta morir antes que verla humillada. Que flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas, ejércitos y buques, y en todo tiempo y lugar de la tierra donde ellos la condujeren. Que a su sombra la nación argentina acreciente su grandeza por siglos y siglos, y que sea para todos los hombres mensajera de libertad, signo de civilización y garantía de justicia. Bueno, arrancamos este bloque con Oración a la Bandera de Joaquín B. González, y también hemos hecho en los bloques anteriores, el primero con Aurora y el otro de los bloques lo hemos iniciado con la marcha a mi bandera, idea de nuestra producción que nos pareció muy atinada con Fer, así que por eso lo hemos compartido de esta manera. Fer, todo esto que hemos hablado de la rebeldía de Belgrano en sí, de la bandera y demás, vos en un momento cuando dijiste que te encontraste, ya buceando en su figura, con el Instituto Belgraniano. ¿Cuál es o qué nos puedes contar sobre la tarea del Instituto Belgraniano, un poco en el pasado y presente también? En Villa María tiene un gran presente. Uh-huh. El Instituto Belgraniano se crea en 1944 por un decreto de Presidencia de la Nación en ese momento, y se crea el Instituto Nacional Belgraniano. Con los años se fueron abriendo filiales del Instituto Nacional Belgraniano. Una de ellas funcionó en Villa María hace muchos años, se perdió en la historia. Uh-huh. Y en 1998, un grupo de soldados clase 1925 que tenían una agrupación, en esa época aquellos que habían hecho la colimba tenían una fuerte sinergia entre ellos, se agrupaban, generaban obras, hacían bailes, hacían eventos y demás. Diseña y promueve la creación del monumento a Manuel Belgrano, que está allí en Rawson y España, uh-huh, que eran las afueras prácticamente, en 1998. Si no vivía en Barrio Belgrano era un pasaje un poco desolado allí. Bueno, diseñan ese monumento, pero para realizarlo van y piden autorización, primero, además de pedir la declaración de interés en la municipalidad para que le dieran los recursos y contrataran la construcción y demás del monumento a Belgrano, se van a Buenos Aires al Instituto Nacional Belgraniano para que le avalaran y le sellaran los planos del monumento a Belgrano, que fue modificado luego cuando se agregó la bandera de Córdoba, pero claro, en realidad tenía una sola bandera central, pero era exactamente el mismo, con la llama votiva y esa forma trapezoide que tiene, más el círculo de la explanada donde está el busto de Belgrano. Cuando este grupo de la agrupación de soldados y demás van y hacen ese trámite, en Buenos Aires les dijeron: ¿y por qué no abren una filial del Instituto Belgraniano? Y le dijeron: bueno, pero porque nosotros ya tenemos una institución, digamos, una institución de la sociedad civil, que en realidad somos ex soldados, gente, uh-huh, y demás. ¿Qué tenemos que hacer para? Bueno, sumen, en principio son todos hombres, dice, sumen, busquen mujeres, busquen gente que le guste la historia, apasionados por Belgrano, que quieran preservar el legado, que conozcan sobre la bandera y demás. Así que un grupo de estos soldados se reúne entre familiares, amigos, conocidos y demás, empiezan a encontrarse y fundan el 20 de septiembre de 1998, se presenta formalmente el Instituto Belgraniano, Instituto Nacional Belgraniano Filial Villa María, se llamaba así. Bien. Hay una foto en la página del Instituto Belgraniano donde está la primera comisión directiva y demás. Hasta ahí sí pudimos investigar, escarbar en archivos, en bibliotecas y demás. Y de ahí en adelante se empezaron a hacer actividades. Algunas se perdieron. Trabajó intensamente los primeros 4 o 5 años. Donde se realizaban concursos
o Justas del Saber, concursos de preguntas y respuestas entre las escuelas, y el premio era el curso ganador, se subía a un colectivo y se iba al Monumento a la Bandera Rosario. Y están las fotos, tengo los ganadores, todas las actas, además de las actas del instituto, de la filial, las actas donde dice, está la lista de los que fueron, los ganadores, las escuelas, el día que se hizo, las preguntas, todo. Eso como un dato. De la idea de hacer el monumento a Belgrano surgió la filial del Instituto Belgraniano. El Instituto Belgraniano empezó a hacer estas cosas y además la ayuda a instituciones, generalmente escuelas, con el recambio de banderas, con la ceremonia de baja de bandera, con charlas para junio, sobre todo acercándonos a la efeméride belgraniana, junio, que es el mes belgraniano, porque no solamente murió Manuel Belgrano el 20, sino que nació el 3, el 2 se celebra el Día del Graduado en Ciencias Económicas. También por Belgrano, el Día del Inmigrante Italiano por Domingo Belgrano, el padre de Belgrano. O sea, es un mes belgraniano. Le metimos a Güemes en el medio, pero no para romper, sino para sumar. Sí, para sumar a estos próceres que hicieron, que despejaron un poco esta tierra de humores extranjeros. Y dijiste, Fer, en Villa María está pasando un buen momento el Instituto Belgraniano, sí, porque hoy a nivel país eso es otra cosa, ¿no? Claro, precisamente por eso quería hacer la comparativa. En Villa María la comisión no está muy concurrida. Hemos quedado, ni siquiera yo le quiero mandar un abrazo al presidente del instituto, que es el ingeniero Francisco Felipe. Hasta hace muy poco estuvo el doctor Mauricio Fava, que estuvo 2 o 3 años también, antes había estado yo, ahí, y son los que están encarando todo lo que se hizo durante este mes de junio, que han ido a charlas en colegios, se hicieron 2 bajas de bandera, en el acto de la promesa a la bandera acá en Villa María, la semana pasada también estuvieron dirigiendo unas palabras y acompañando a los chicos de 4º grado de las escuelas. En Villanueva se hizo la baja de bandera en el acto de la municipalidad, también fue realmente emocionante. Ese es un momento emocionante, lo que se hace cuando se da de baja la bandera para incorporar una nueva. Tuvo hace un par de años atrás, la pandemia nos diezmó un poco, pero teníamos un par de campañas con juntada de libros, con algunas donaciones de útiles escolares, con el aporte para alguna pintura de alguna escuela, siempre muy poco, porque lo que es filial no es que hay intercambio de materiales o de recursos. No, la filial era un nombre que daba un sentido de pertenencia a lo que era el Instituto Nacional Belgraniano. En 2016, por las dudas, se pagaba una cuota. O sea, uno pagaba una cuotita acá, local, y se mandaba una cuota a Buenos Aires para seguir siendo filial. En 2016 se descentralizó y dijeron: el Instituto Nacional Belgraniano funciona acá, en el Regimiento de Patricios, y son estas 2 oficinas las que cerraron ahora. Bueno, son 2 oficinas, es una biblioteca con 2 escritorios, una mesa de reuniones y la oficina del presidente del instituto. Son 3 habitaciones en el Regimiento de Patricios, o eran, ¿no? Si lo cerraron, era eso. No era más que eso el Instituto Belgraniano, y computadora para responder mail y teléfonos. Bueno, se pagaba una cuotita, que te mandaban un pin, una medallita. Me olvidé de traer con un Belgrano dorado con una cinta linda, celeste alrededor. Bueno, después se descentralizó y quedamos como Instituto Belgraniano Villa María directamente. Nosotros seguimos pagando una cuotita para las fotocopias, para mandar algunas cosas. Sí, era llamar a Buenos Aires. Hemos conseguido algunas cosas. La medalla al mérito belgraniano, que nos mandaron las medallas.
precisamente, oficiales del Instituto Belgraniano, láminas, libros con biografías y cartilla y cuadernillo para trabajo en las escuelas, que todavía nos quedan un par para ir regalando a las escuelas cuando nos llaman para hacer la ceremonia de baja de bandera. Algunas publicaciones de los anales del pensamiento belgraniano que están ahí, están en una biblioteca. Esta es bastante itinerante la biblioteca porque va pasando de la casa del presidente a la casa del otro presidente, pero ahí hay un par de libritos así valiosos por su incunabilidad. No son incunables, pero son libros de hace 100 y pico de años, que también tienen trabajos sobre Belgrano mucho más recientes en el tiempo, a su época, y son valiosos en cuanto a lo histórico. Realmente, bueno, eso es patrimonio del Instituto Belgraniano. Uh-huh. Si alguien quiere acercarse, ¿puede hacerlo? Está la página, el perfil de Instagram y de Facebook, Hablemos de Hoy. Instagram y Facebook, ahí Instituto Belgraniano, mandan un mensaje, lo ve el Instagram, lo ve el presidente, secretario, lo veo yo también. Estoy de vocal en la comisión, pero lo veo todavía, quedé enganchado ahí en la cuenta, así que lo vemos. Cualquier duda, cualquier mensaje que quieran enviar. El Instagram es Belgranianos BM. Bien, Belgranianos BM. Belgranianos BM. Y el Facebook, Instituto Belgraniano de Villa María. Bueno, perfecto. Fer, primero agradecer a quienes han estado del otro lado. Ha habido muchas personas pasándose por el vivo hoy allí en Sociales al Aire. Suscríbanse a este canal de YouTube, y le vamos a mandar un saludo a Gabriel Suárez, que puso gran laburo. 600 programas es un montón, haciendo referencia a... Lo puso hace un rato, yo ahora estoy leyendo el mensaje, pero hablando con Belgrano y no le había mandado saludo a Gabriel Suárez. Y que había escribió cuando estábamos hablando de Panorama Universitario. Bueno, gracias, Fer, por llegar hasta acá, por venir. Quiero agradecer a ustedes, a Carla, a la producción del programa, a vos, Gaby, a Gonzalo, por tenerme acá. Quiero agradecer a quienes me contactaron con el Instituto Belgraniano, a quienes me ofrecieron la oportunidad de sumarme en su momento a hacer lo que hubiera que hacer. Así, y después, bueno, me tocó estar ahí un poco al frente durante un tiempo, pero haciendo lo que había que hacer, como decía Belgrano. No importa quién lo tiene que hacer. Eso es no es una máxima de Belgrano, era el tipo que lo ponía en acción. Sí. Eso, ¿no? Decía, alguien lo tiene que hacer. Bueno, alguien tiene que hacer algunas cosas en todos los aspectos de la vida. Gracias, bueno, a mi familia, a mi señora, a mis bebés, a mi bebé más grande también, a todos los que me ayudan a estar siempre, o poder hacer siempre algunas cositas que que algunas llaman la atención, y por eso me gusta tener este espacio para contarlas también, y se los agradezco enormemente. Bueno, como a Fer le gusta hablar, seguramente en otra oportunidad, con alguna otra excusa, puede ser su viaje conmovedor a las elecciones en Venezuela o alguna otra cuestión, lo vamos a volver a invitar, porque es un gustazo. Saben ustedes que martes y jueves, 19:30, bien digo, ¿no? 19:30, Panorama Universitario, sí, por señor. La pantalla de UniTV y todas las redes sociales. Todos ahí. Todo, Facebook, Instagram, estamos en todos lados. En todos lados. Bueno, gracias, Fer, por cierto hasta acá. Gracias, Gaby, gracias. Es un placer, un gustazo. Bueno, nos encantó tenerte. Nosotros vamos a volver en el día de mañana. A las 13 será día de la Secretaría de Vinculación del Instituto con Territorio en Bosch. Ahí vamos a estar seguramente con distintas acciones. En una semana particular, corríjame si me equivoco, pero ha empezado la semana de exámenes, ¿verdad? Estamos en el primer turno de exámenes. Por eso se ven caras ahí cuando uno va a almorzar de nervios, gente que camina por los pasillos, repasos a último momento. El mayor de los éxitos para nuestros estudiantes en esta semana, ya muy cerquitas del receso invernal. José de Estacio ha musicalizado hoy con su trabajo final de grado Música de mi Tierra. La pista número 8 se llama Viento de la Puna. En el día más frío de lo que va del año, con un viento terrible, nos vamos con eso. Volvemos mañana a las 13 en vivo aquí por Haciendo Sociales. Queda este programa colgadito allí en nuestro canal de YouTube para que lo puedan recuperar. Gracias al equipo, gracias a Fer y a ustedes por haber estado del otro lado. Volvemos mañana. Chau.